23 y 24, Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23 al 24. Y este es un pasaje que no le es extraño, porque es un pasaje que hemos pasado por allí muchas veces, ¿no? Ya lo hemos pasado en el Evangelio de San Mateo, lo hemos pasado allí en Lucas. Y algo que me llama poderosamente la atención, siempre que yo veo este pasaje, es que siempre nos lleva a una verdad bíblica que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a meditar y a poder ver las cosas de una manera más clara y más contundente. Y en este pedazo, en este fragmento de la Biblia, Jesús anuncia su muerte. Pero antes de anunciar su muerte, Él les habla a sus discípulos. Y dice el versículo 23, vamos a leerlo desde el 21, vamos a leerlo todo, pero vamos a hacer un énfasis especial en el versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero Él les mandó que nadie dijese esto, encarnándoselo rigurosamente. Versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por las naciones, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzarán el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que tú seas hablando de nuestro corazón, que traigas el buen consejo y traiga la buena recomendación a nuestra vida. Ayúdanos conforme a tu plan y propósito eterno a ser edificados, exhortados o consolados según sea la necesidad. Danos un espíritu enseñable para que podamos entender lo que tu palabra dice y recomienda para nuestra vida. Hoy te damos gracias a ti que eres el dador de la vida y te pedimos, Dios, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón y podamos entender las verdades eternas que tú, Señor, tienes establecidas en tu palabra. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu nos traiga revelación y nos traiga claridad y podamos ver tu palabra conforme está establecida y podamos, Señor, entender las recomendaciones y las guianzas, las verdades que están allí escritas, Señor. Danos un espíritu enseñable y que podamos hoy, Señor, salir de ese lugar edificados, salir meditando en tu palabra y confrontados por la verdad bíblica para tomar decisiones radicales en nuestra vida. Hoy te bendecimos y te proclamamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Y entonces, haciendo un énfasis especial en este versículo 23 y 24, podemos darnos cuenta que allí dice, y decía a todos los que estaban allí con él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Yo quiero hablarles bajo el tema, ¿qué le falta a mi vida cristiana? Y usted dirá, bueno, si yo soy cristiano, tengo una vida cristiana, ¿qué le puede faltar a esa vida? Y esta pregunta que hacemos hoy, ¿qué le falta a nuestra vida cristiana? ¿Cuál cree usted que podría ser la respuesta? ¿Cuál cree usted que podría ser la respuesta a esa pregunta? Porque podemos decir, pues tenemos en el Señor nuestra vida, nosotros venimos a la iglesia, tenemos una iglesia donde congregamos, compartimos con hermanos, tenemos su palabra que nos guía,
que dicen seguir a Dios realmente en su corazón? Y la respuesta a esta pregunta se resume en una sola palabra. Lo que hace falta a los cristianos de hoy día se llama convicción. Convicción. Y la palabra convicción significa que es tener la seguridad y la confianza puesta sobre algo o alguien plenamente. La convicción es creer de todo el corazón, descansando plenamente, que nuestra confianza está depositada en Él. Es decir, que si nosotros decimos hoy qué es lo que le hace falta a la iglesia, qué es lo que le hace falta a mi vida cristiana, entonces podríamos decir que cuando un cristiano tiene convicción, vive seguro porque entiende que su seguridad y su confianza están depositados en aquel que todo lo puede. Entendemos y encontramos personas y de pronto nosotros mismos decimos que amamos y seguimos al Señor, pero son simplemente nuestras palabras, porque en nuestro corazón definitivamente no hay una evidencia de que esto sea de esta manera. ¿Cómo se evidencia eso? Muy fácilmente. Cuando vienen las situaciones y las situaciones nos mueven y cambian nuestra posición con respecto a nuestra relación con Dios. Pero si nosotros miramos un cristiano que tiene convicción, un cristiano que realmente entiende al Dios que alaba, al Dios que sigue, y tiene la profunda confianza de que ese Dios tiene el poder para hacer absolutamente todo, entonces ese cristiano vive seguro y vive confiado, pues ha creído en un Dios de verdad, ha creído en un Dios que tiene todo el poder, que es un Dios que tiene toda la fidelidad y que es un Dios que tiene todo el amor. Por lo tanto, no es un cristiano que ande temeroso por las circunstancias que vive. El mismo Señor Jesús nos habla en este versículo 23 de quien quiera venir detrás de Él o quien quiera seguirle a Él. Lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Negarse a esa naturaleza que tenemos los seres humanos, de nuestra autosuficiencia, de nuestra posición egoísta y de nuestra posición de querer caminar en lo seguro y de controlar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Tomar su cruz cada día es poder reconocer su debilidad humana, poderla tomar y entenderla de esa manera y seguir entonces ese día al Señor Jesús, y seguirlo es caminar en los lineamientos que la Biblia establece, en el cual nosotros debemos vivir y debemos desarrollarnos. Entonces hay otra pregunta que nace allí. ¿Cómo entonces yo podré ver si realmente soy un cristiano de convicción? ¿Cómo puedo yo responder esa pregunta y poderme dar cuenta de pronto qué es lo que hace falta en mi vida cristiana? Tal vez lo que has conocido en tu vida es una religión, y la religión lo único que te da la certeza es de lo que tú puedes controlar y hacer. Y por eso tu relación es totalmente fluctuante. Pero cuando estás depositado en Cristo y realmente naces de nuevo y eres una nueva criatura, como lo explica la palabra, entonces ya tu confianza no está en tus fuerzas, ya no está en tu capacidad, ya no está en tu poder, sino está en las manos de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer que somos cristianos con convicción? Es necesario reconocer con gran sinceridad que este texto nos está mostrando dos grupos de personas que se mencionan allí, y este texto que nosotros leemos aquí en el versículo 23 habla de todos, que es el primer grupo, y habla de algunos, que es el segundo grupo. ¿Qué es eso? Vamos a definirlo. Allí dice, y decía a todos. ¿Quiénes eran todos? ¿Cuál es la palabra todos? ¿Qué significa? Era el total de personas que escucharon el mensaje de Jesús. Eran los que escucharon el llamado para seguirle. Todos los que estaban allí y escucharon cuál era el precio que tenían que pagar por seguir a Cristo. Todos estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le dijo a todos y les dijo cuál era el nivel y cuál era la situación que ellos tenían que tener para seguir a Cristo. Entonces todos, ese total de personas,
que escuchar el llamado del Señor para seguirle. Pero luego vienen los algunos. Si usted se da cuenta, y decía a todos, 2 puntos. Si alguno, o sea, ya se salió de todos a un grupo que es el de alguno o algunos. Y ese algunos es el grupo reducido de personas que están dispuestas a negarse a sí mismos, que están dispuestos a tomar su cruz, que están dispuestos a decir cada día: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, que yo no haga mi propia decisión, sino que tú me guíes a tomar la decisión que tú crees que es necesaria. O sea, que son aquellos que están dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que cueste. 2 grupos, todos o algunos. La pregunta del millón hoy, respondiendo a esta gran pregunta, ¿qué es lo que le falta a mi vida cristiana en el día de hoy? Y respondiendo a la pregunta de qué es caminar en convicción, de aquí se deriva otra pregunta: ¿en cuál de los 2 grupos estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo? ¿En el de todos o en el de algunos? ¿En dónde estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Hemos escuchado lo que Dios dice? ¿Hemos escuchado lo que la Biblia dice? Pero no estamos dispuestos realmente a caminar en pos de Él. Es el grupo de todos. Pero también está el grupo de algunos. El que oye, el que se niega, el que toma su cruz, el que quiere seguirlo a Él de verdad. Es sencillo. Pero muchas veces nosotros aquí sentados nos vemos bien todos. Nosotros estando aquí, todos tenemos carita de San Guillermo ahí. Nos vemos bonitos, no pasa nada. Pero todo el mundo, dentro de sí, tiene realmente quién es. Yo he expresado muchas veces y he enseñado que nosotros no somos lo que mostramos, sino nosotros somos lo que escondemos. Nosotros no somos lo que le mostramos al mundo, nosotros somos lo que escondemos en nuestro corazón. Tú puedes estarle fingiendo a tu marido: te amo, te adoro, pero por dentro, viejo infeliz, desgraciado, te detesto, ojalá te mueras. ¿Quién es realmente usted? El que dice: te amo, mi amor, si lo que tú quieres, pero te serviría un veneno si pudiera. O realmente es ese que está interno, que dice: ojalá te murieras, ojalá te cayera un yunque en la cabeza. Lo que mostramos, carita de borrego, pero a veces tenemos alma de lobo. Y Jesús sabía eso. Jesús conocía y por eso le hablaba a todos. Pero solo algunos podían entender lo que significaba seguirle a Él de todo corazón. Seguirle a Él costara lo que costara. Y ahí es necesario que nos podamos nosotros medir y nos podamos ver. Y podamos entender que a los hombres podemos engañar. A los seres humanos podemos decirle lo que queramos, pero hay uno que no puede ser burlado y hay uno que no puede ser engañado, y ese es Cristo. ¿Por qué la iglesia bíblica no es divertida? Porque esto no es un centro de diversión. La iglesia del Señor es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que camina, que comparte y que vive en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Hoy día ya no se predican muchas cosas, porque nos da miedo incomodar a aquel que escucha. Pero Jesús era el primer incomodador que usted puede encontrarse en el Nuevo Testamento. Porque Él te iba a decir la verdad, no lo que tú quisieras escuchar, sino la verdad. Y hay una diferencia en eso. Nos gusta que nos adulen, que nos den por nuestro lado, que nosotros podamos hacer las cosas como nos parecen. Nos salimos con la nuestra, ok. Pero dentro de nosotros mismos arrastramos y acarreamos nuestra propia desgracia. Porque dentro de nosotros no podemos engañarnos. No podemos mentirnos. ¿Qué es lo que le hace falta a mi cristianismo hoy día?
Lo que le hace falta es convicción. Cuando tú tienes convicción, tú sabes que el Dios de los cielos y de la tierra está contigo. Que se cumpla lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. A mí mucha gente me ha preguntado a lo largo de mi vida: pastor, ¿usted cómo ha hecho para pasar tantas cosas? La única forma es teniendo convicción, teniendo pasión por Él. Y eso no viene de la nada. Eso viene del Espíritu de Dios. No es porque yo soy un valiente, no. Voy a utilizar una palabra colombiana con su permiso. No es porque yo sea un berraco, no. La palabra berraco significa como el que puede, que tiene la fuerza, no. Si yo me pongo a decirles hoy, creo que soy el más débil de todos ustedes. Como se los he dicho muchas veces, si usted ve algo bueno en mí, es Cristo en mi vida. Pero si usted ve algo malo en mí, eso es mío. Por eso, todos mis días, yo tengo que vivir negándome a mí mismo, tomando mi cruz y siguiéndolo. ¿Es fácil? No. Porque mi carne, si está muy alimentada, va a querer todo lo que esté en el presente. Pero yo ya soy muerto. ¿Cómo así que muerto si yo lo voy viviendo? Él dice ahí que el que quiere ganar su vida para sí mismo, versículo 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero ¿cómo así que salvar su vida? Todo aquel que quiera salvar su vida para sí mismo, es mi vida, son mis decisiones y es mi forma de hacer las cosas. Salvar su vida dice que la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Cuando yo pierdo mi vida por causa de Él, cuando yo pierdo mi vida para el mundo y lo sigo a Él, viene alguien y me grita: viejo desgraciado, infeliz, es usted de lo peor, quítese porque yo estoy aquí, como pasa en el supermercado, en la línea, donde sea. ¿Qué creen ustedes que si yo salvo mi vida para mí, qué hago? Le digo: más infeliz es usted, le voy a demostrar que soy capaz. Quítese, yo tengo un cuerpo un poquito voluminoso y un solo la saco. Pero entonces, ¿qué significa perderla por causa de Él? Mi carne quiere de pronto meterle el empujón. Pero la Biblia me dice que si alguien me bofetea, ponga la otra mejilla. La Biblia me enseña que la palabra fuerte aumenta el furor, mas la blanda calma la ira. Entonces, tomo algo que nos dice Gálatas 5:22, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Entonces yo digo: me domino a mí mismo. Ya no miro a esa persona con odio y quererla quitarle ahí, sino la miro con misericordia, con el amor de Dios. ¿Es eso fácil de hacer? No, si tú estás vivo en tu carne. No si no te has alimentado con Dios. No si no tienes una relación con Él. No si vives un cristianismo sin convicción. Pero cuando tú vives para Él, es más fácil. Entonces, la pregunta del millón es: ¿en cuál de los dos grupos estamos viviendo hoy? Verdaderamente, nosotros estamos viviendo tiempos que son bastante difíciles. Y estamos viendo cómo la Biblia se está cumpliendo letra a letra, coma a coma, ápice a ápice, y cada vez vemos la relevancia que esto toma. En la actualidad que nosotros tenemos, estamos viviendo prácticamente lejos de Dios. Muchas personas dicen ser cristianos y hoy en día eso es de moda y se creen que son hijos de Dios. Pero cuando nos miramos frente a la palabra, nos damos cuenta que no es verdad. Nos damos cuenta que lo único que tenemos acuñado en nuestro corazón es una religión.
Y el Señor nos llama es a vivir para Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo. Y a veces decimos que la cruz es la mujer o el hombre que tenemos al lado. A veces decimos que la cruz son nuestros hijos. Y la Biblia dice que quien haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces no es una cruz, es una bendición. Y la Biblia también dice que herencia de Jehová son los hijos y que de alta estima es el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos, porque no será avergonzado. Esa no es la cruz. La cruz es usted tomando su situación y su carne y su vida. Y ese día caminar en la dirección que Él tiene para usted. Estamos viviendo lejos de Dios hoy día dentro del cristianismo. Y tal vez queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo fácil, un cristianismo que nos gusta, que alimenta nuestra carne, que alimenta nuestro ego, un cristianismo sin compromiso. Y hoy más que nunca es el tiempo de permanecer en Cristo, de permanecer en su iglesia, de caminar en sus caminos, pues Él es nuestra protección, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra seguridad. Y Él es nuestra paz. La palabra de Dios nos lo dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4. Miren lo que nos recomienda, o lo que le recomienda allí la palabra al pueblo de Israel. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? ¿Qué es perseverar? Perseverar es no darse por vencido, sino caminar un día a la vez, convencido de que Él es nuestro Dios. En pocas palabras, perseverar va muy ligado a convicción. Porque cuando tengo convicción, yo puedo perseverar. Porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que aquí podemos recordar algo ahora y podemos hacernos esta pregunta. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ser cristianos de convicción? ¿Qué necesitamos nosotros para tener realmente esa convicción en nuestra vida? Y veamos lo que la Biblia nos enseña y nos dice en su palabra para que podamos tener esa convicción en Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Verso 12. Pablo le recomienda a Timoteo, allí claramente, qué es lo que él necesita. Y qué es lo que necesitan todos los que están allí con él para vivir realmente una vida confiada y entendiendo lo que significa vivir en Él. Dice la Biblia, y dice Pablo allá a Timoteo, en el versículo 12 de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, y dice lo siguiente. Este capítulo 3 nos habla desde el principio cuál es el carácter de los hombres de estos postreros días o últimos días. Entonces allí dice el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, también es necesario que tú sepas lo siguiente, es necesario que tú sepas esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Estoy hablando desde el versículo 1, porque es necesario que entendamos cuál es el carácter de los hombres en estos postreros tiempos, para que entonces podamos entender el contexto, podamos entender lo que nos dice el versículo 12 y lo que el apóstol Pablo nos recomienda a nosotros. Bueno, se lo recomienda a Timoteo, pero es aplicable a nosotros. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos ¿qué? ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Cree usted o no? ¿O todavía usted es de los que piensa que está en la nación más poderosa del mundo y que aquí no lo tocan ni las pulgas? Se puede vivir en esa fantasía. Pero la situación que está viviendo el mundo hoy es una situación bastante fuerte.
¿Usted sabía que uno de los temores más grandes que hoy día tienen los Estados Unidos de América es que el Partido Comunista Chino, el PCC, está al mismo nivel hoy día de los Estados Unidos? Ya los Estados Unidos no tienen ventaja, sino están de igual a igual. ¿Sabe qué significa eso? No es igual tener una guerra con alguien que es inferior o que no tiene los mismos recursos. Porque el que es más fuerte, ¿qué va a pasar? Se va a imponer y va a vencer. Pero cuando usted tiene una guerra o una pelea con alguien que es igual, las probabilidades de perder se aumentan y las probabilidades de ser dominado también. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que el Evangelio de San Mateo capítulo 24 nos habla de esos tiempos que estamos nosotros como humanidad transitando. Veía yo un noticiero y decían en Suecia que el ARN mensajero, que es el componente de lo que hoy día todo el mundo está teniendo, al menos el de Pfizer, se comprobó que se convierte en ADN dentro de usted. Y no me voy a ahondar en este tema, pero si medianamente yo entiendo algo que altere mi mapa genético, automáticamente no va a ser algo bueno. También deben saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, versículo 2. Porque habrán hombres amadores de ¿qué? De sí mismos. Hoy día es donde estamos viendo la mayor posición en que los hombres no les importa absolutamente nada más que ellos mismos. No importa por encima de quién pase. No importa lo que tengan que hacer. No importa lo que tengan que aplastar y rebasar con tal de salirse con la suya. Dice avaros. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es todo para mí. Y hoy lo vemos dentro de las mismas iglesias. Muchos hablan de bendición porque todo es ¿qué? Para mí. Y ese no es el fundamento bíblico. Vanagloriosos. ¿Qué es la vanagloria? El orgullo en el poder de nuestra propia fuerza. Yo sí puedo, yo sí soy, yo sí hago, yo sí tengo, yo domino, yo manejo, yo controlo. Soberbios. ¿Qué es la soberbia? Va muy ligada con el orgullo. La soberbia no admite recomendaciones de nadie. La soberbia mira a los demás menos que. La soberbia es la que se impone y se monta y mira a los demás. ¿Y quién eres tú para decirme a mí? ¿Quién me va a decir a mí algo, por favor? Blasfemos. ¿Qué son las blasfemias? Hablar mentiras, pero mentiras a un nivel en donde cambiamos lo que Dios dice. Una blasfemia tiene que ver con una mentira a un nivel exacerbado. Y hoy día estamos viendo iglesias, cristianos y personas blasfemas. Es fácil. Yo creo en Dios a mi manera. Blasfemia, porque la Biblia dice que hay una manera. Y es a través de Cristo. Sorry. Desobedientes a los padres. O yo veo unas criaturitas, ¿cierto, don Carlos? Que va uno a cualquier lugar. Veo unas cositas diciéndole a los papitos como se les da la gana. Y no quiero, y no. Te odio. I hate you. Te odio. Eres mala o malo. ¿Y sabes qué hacemos los adultos? ¿Sabe qué está
gestándose ahí. Desobediente a los padres. Y sabe que un hijo que desobedece a sus padres no le va a ir bien. La Biblia lo dice claramente. Y usted dice, pero es que él no ha sido un buen padre, ya no ha sido una buena madre. A usted no le importa eso y la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que usted los honra. Y honra es darles el lugar. Punto. Buenos, malos, regulares, gordos, chiquitos, chonetos, torcidos, como los quiera ver. Pero ellos fueron sus papás. Y aquí ninguno de nosotros pudo escoger el papá o la mamá, ¿o sí? Hubiéramos querido también, ¿no? En aquel momento en el que usted hubiera dicho, yo ya cambié a este viejo por esta vieja. Pero no pudimos. Y Dios sabe por qué. Porque eso nos lleva a nosotros a poder entender y a podernos sujetar realmente a la voluntad de otro. ¿Acaso no es eso lo que Dios nos llama a hacer? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Sométase a mi voluntad. Pero ¿sabe por qué no nos sometemos? Porque nosotros hay rebelión desde la casa, desde que somos pequeñitos. Y cuando crecemos, los hermosos angelitos hacen también lo que se les pega a su regalada gana. Entonces, ahí ya hay un problema. La siguiente es muy triste. Ingratos. Estamos en un momento de la vida donde no hay gratitud por nada ni por nadie. Pensamos que lo que nos pasa es lo mínimo que nos debe pasar. Y que lo que la gente hace por nosotros es lo mínimo que la gente debe hacer. Que si tú tienes tu esposo, tu compañero, tu compañera, y hace cosas para ti, es lo mínimo que usted puede hacer. Yo soy su Tarzán y usted la chita. Y así pasa. Ingratos, en todo nivel. Ingratos en el hogar, ingratos con la familia, ingratos con la gente que le hace bien, ingratos. No hay agradecimiento. Impíos. ¿Qué es la palabra impío? Que no tiene piedad. Esa es la palabra impío. Versículo 3. Sigamos ahora. Sin afecto natural. Y hoy día estamos viviendo, creo que la parte más fuerte de esa falta de afecto natural. Y hoy día no me importa si es mi papá, si es mi hermano, si es lo que sea, no me importa. Me da igual, me da lo mismo. Implacables. ¿Saben qué es implacable? Implacable es aquel que no tiene misericordia. Implacable es aquel que dice, tú me la hiciste, tú me la pagas. Y a mí me haces una, pero a mí yo me cobro 10, con intereses y todo. Implacable es un corazón que no perdona. Implacable es un corazón que quiere ser perdonado, pero no perdonar a los demás. Eso es ser implacable. Calumniadores. ¿Cierto que cuando vemos alguna cosa le ponemos ahí un poquito, como dicen mis hermanos mexicanos, más salsita a los tacos? ¿Cierto? Vemos que algo está pasando con la policía, pasó una vez al vecino. ¡Ja! Imagínense, agarraron al vecino y era un traficante, le encontraron un poco así. Y usted sabe si es traficante, si le encontraron un poco así, de pronto estaba pidiendo ayuda porque uno de sus hijos se extravió, porque alguna cosa pasó. Pero usted se va a la parte más grande. Intemperantes, que se les sube la temperatura fácilmente. Esa no necesita explicación, ¿cierto? Intemperantes, ¿no creen? ¿No sí? Temperantes es que pasas de 0 a 100 más rápido que un Ferrari, ¿no? Estás después estás tragando a medio mundo intemperante. Tu temperamento no está controlado. Crueles. Y de eso vemos mucho. No tenemos misericordia, no nos importa lo que pase. Bien hecho. Estamos aquí en este país y todavía decimos, bien hecho, malditos inmigrantes. Vuélvase para su país. Y nos damos cuenta que nosotros estamos en la misma situación, ¿no? Yo he encontrado mucha gente así, cruel, que no le importa la situación del otro. ¿Aborrecedores de qué? De lo bueno. Estamos en una sociedad en donde hablamos lo bueno y la gente se molesta. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando le digo lo que estás haciendo no es correcto.
porque eso no es lo bueno para ti. ¿A usted qué le importa? ¿Quién lo llamó? ¿Le pedí yo? O le dicen a uno, ¿cuándo? Y uno, ¿cuándo qué? ¿Cuándo le pregunté? Aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, Pablo. Traidores. No hay lealtad. No hay lealtad ni en el matrimonio, no hay lealtad en ninguna clase de relación. Yo conocí el caso de alguien que le pasó, que entró con su mujer a un restaurante, la mujer se miró con otro tipo, y eso lo vimos de vida real, o sea, eso no es especulación. Ella entró con sus hijos, él entró con sus hijos, yo no sé qué le pasó a la señora dijo que iba al baño, y la mujer se tardó, fueron a buscarla, de su esposo. ¿Y qué creen? Oiga, miren esto, yo la verdad, yo decía, la posición más tremenda. Ella estaba en el baño con uno de los que había visto en el restaurante, se miraron como un par de perros, se fueron al baño. Con su esposo ahí, él con su esposa ahí, con los hijos de juntos ahí, y ellos allá calmando sus ganas en el baño. Cuando alguien le confía algo a usted, ¿y usted qué va y hace? Va y se lo vende a otro, se lo dice a otro. ¿Sabe qué es eso? Traición. Traicionó la confianza de quien le dijeron. Hoy día por eso mucha gente aquí no confía en poder decir cosas que le suceden, porque los mal llamados pastores van y se les dicen algo y es que se entere todo el mundo. Traidor. Eso no tiene, eso es falta de principio ético y de integridad de la persona. Impetuosos, gente con su ímpetu, muestran su fuerza, se imponen. Infatuados, totalmente perdidos en sus posiciones y razonamientos. Amadores de los deleites más que de Dios. Eso lo vemos hoy día, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La carne asada o Dios? ¿Qué es primero? ¿Divertirme y pasarla bueno o Dios? ¿Qué es mejor? ¿Hacer lo que mi carne le gusta? Amantes más de los deleites de Dios. Versículo 5, papá. Y mire, esto es lo mejor, porque esto es lo que está lleno hoy día, cristianismo y las personas. Que tendrán apariencia de piedad, que son piadosos, San Anselmo, San Guillermo, San Maritza, pero negarán la eficacia de la piedad. Y ahí es donde usted dice, hipócritas, no son lo que son, mentirosos. Entonces el rollo es esto, apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia de qué? Niegan la eficacia de la piedad. O sea, no son piadosos. ¿Por qué? Porque cuando usted se da cuenta, tienen una falsa piedad. Dice, a estos, ¿qué? Evita. Pastor, ¿usted cómo es de malo? ¿Cómo usted va a hacer eso? El apóstol Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, y el Señor nos daba recomendaciones. Hay personas con las cuales usted realmente no le conviene juntarse. Tan sencillo como eso. Es tan simple como eso. Pero ¿dónde está el amor? Y así sale todo eso. Pues el amor es ese. Usted puede obedecer a Dios. La Biblia lo dice. No soy yo, no es mi consejo, no es lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es basura, pero es lo que la Biblia dice. ¿Qué hacemos contra eso? Entonces, ahora sí vamos al versículo 12. Primera de Timoteo 3:12. Dicho esto, el carácter de los hombres de los posteros tiempos o de los últimos días. Entonces mire lo que le dice a los que quieren vivir piadosamente y a los que no hacen parte de ese grupo. Dice, y también todos, ya dijimos que todos son ¿qué? Todos, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? ¿Padecerán qué? ¿Padecerán qué? Dígalo duro, sin miedo, sin temor, suéltese, relájese, desinhíbase. En la disco si es, pues aquí también, ¿cómo es?
¿Padecer a qué? Persecución. Ay, ¿a quién le gusta sentirse perseguido? ¿A quién le gusta sentirse perseguido? Bueno, hay unos que les gusta sentirse perseguidos por el amor. ¿A quién le gusta sentirse perseguido? A ninguno, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos realmente en nuestro cristianismo para tener convicción es que necesitamos ser valientes para enfrentar la oposición y las batallas de la vida confiando en el Señor. Se lo repito. ¿Qué necesitamos para tener una convicción real? Pues necesitamos ser valientes para enfrentar la oposición y las batallas de la vida confiando en el Señor. El texto que acabamos de leer es totalmente claro, ¿verdad? Y me detuve analizando la posición y el carácter de los hombres de los postreros días para que podamos entender el versículo 12 en su contexto y lo que el apóstol Pablo estaba recomendándole a Timoteo. Entonces es un texto que es claro y nos dice que toda persona que quiera vivir piadosamente, es decir, que quiera vivir una vida consagrada para Dios, haciendo su voluntad, siguiendo su camino, va a ser perseguido por las personas, por las circunstancias, por las situaciones y por el enemigo. De ahí ve usted que ser cristiano no es la moda que todo el mundo se llene la boca de sí, yo soy cristiano. Porque el verdadero cristiano es el que se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue a él. Entonces nosotros tenemos que saber y estar preparados, pues cuando decidimos de todo corazón realmente atender a la palabra de Dios y caminar en pos de Él, entonces estamos entrando en un verdadero campo de batalla espiritual. Y esto es algo que le han dado un manejo y una forma que no es bíblica. Muchos atan, encadenan, le hacen zancadilla al diablo, lo mandan al infierno. Y les tengo noticias. Esos que oran así no conocen la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque esta no es la época para que Satanás vaya al infierno, ¿sabía usted? Esta es la época en que es legal que él esté en el mundo. Y usted lo puede atar, encadenar, ligar, escupir, ahorcar, atar, derribar, hacerle zancadilla, jalarlo del pelo, meterlo al infierno, volverlo a sacar, y nada de eso va a pasar. Eso hace parte simplemente de una ignorancia bíblica y de un rito aplicado en esa misma ignorancia. ¿Cómo así, pastor? Sí. Efesios 6:12 nos dice lo siguiente. Y entienda esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Allí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que sus peleas, las de ellos, sus luchas, no son contra personas, amén, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir eso? Que su lucha no es contra las personas, sino contra la línea de pensamiento que está gobernando este mundo. Y adicionalmente a eso, está hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo aquí es que su guerra o su batalla no es con las personas, sino es con lo que opera dentro de las personas. Me explico. Principados contra potestades. Cuando nosotros empezamos a ver eso, hay personas que no están gobernadas por Dios, sino están gobernadas por su carne, por el sistema de este mundo. ¿Y qué es lo que gobierna el sistema de este mundo? Satanás. La influencia que hay en la vida de estas personas es de continuo hacer el mal. ¿Qué cree que va a pasar cuando
cuando se encuentra una persona de estas que vive en el mundo de esa forma, se encuentra con un cristiano que vive para Jesús? ¿Qué cree que va a pasar? Pues va a pasar como cuando usted le muestra a un perro un gato. Va a pasar exactamente lo mismo. Y eso va a causar incomodidad porque la luz que está en usted disipa las tinieblas que hay en otra persona. Y la persona va a venir contra usted y aún ni siquiera sabe por qué. Pero su pelea no es contra esa persona, sino su pelea es contra lo que domina, maneja, influye e impulsa a esa persona. ¿Me explico? Es claro. Entonces usted puede atar, hacer zancadilla, lo que usted quiera, y no va a pasar absolutamente nada. Pero sabe, contra la única cosa que no hay ley, y sobre la única cosa que cubre multitud de faltas, una sola cosa. ¿Sabe cómo se llama? Amor. ¿Sabe cómo usted pelea las mejores batallas? ¿Cómo usted pelea las mejores y obtiene las mejores victorias? Cuando el amor de Dios está en usted y esa persona se le vomita con la peor cosa y en su corazón lo único que hay es amor de Dios. ¿Sabe que eso va a traer libertad? Porque el amor de Cristo va a ser luz para ese que está ciego. Y cuando usted le muestra el Evangelio, entonces esa persona va a ver por el poder y el impacto que tiene el amor de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra personas. Ay, es que me cae gorda, es que me persigue, es que me odia. Si usted es un verdadero cristiano, bienvenido al club. Esa es la vida que a usted le va a tocar. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. Pero también va a pasar algo que usted y yo vamos a experimentar, y es por eso que el Señor nos hace un llamado a ser buenos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo como si fuese un soldado. ¿Usted sabe qué hace un soldado? Él hace caso. ¿No? Yo soy un militar, y algo que yo me puedo dar cuenta es que, Señor, sí, Señor. ¿No se han dado cuenta que yo hablo como durito? ¿Saben por qué? Porque mi papá desde muy pequeño me decía Pedro, y yo, sí, papi. Hable como un hombre con ganas. Sí, Señor. Bien. Sí, Señor. Usted dirá, oye, ese grito. No, lo que pasa es que yo me crié en un régimen militar con mi papá y mi mamá era más militar que mi papá. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor nos habla en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3. A los que somos cristianos, a los que vivimos para Él, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3. Y allí habla de quién es un buen soldado de Jesucristo. Y entonces mira que tiene al lado y dile, tú. Se cortó el teléfono. Tú. Pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y eso significa que vamos a tener batallas, significa que vamos a tener dificultades, habrá oposición, burlas, críticas. Si le hayan lavado el cerebro, usted está loco, ¿qué le pasa? Usted antes era un chico divertido y ahora no. Usted antes era una chica relajada y ahora no. Usted va a sufrir críticas, conflictos, pero un buen soldado de Jesucristo tiene una cualidad. ¿Sabe cuál es? Y esa cualidad es la que el Señor dice que usted y yo tenemos. Un buen soldado de Jesucristo es valiente. Para vivir a Cristo se necesita ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque a veces los que lo persiguen son los de su misma casa. ¡Ay, no, pues la monja! ¿Dónde le hago el altar? Y no es que usted es cristiano, ¿y por qué se pone así? No. Ahí se lo dejo para que lo mastique y lo reflexione. Entonces, necesitamos ser ¿qué? Valientes. Vamos a orar. Hoy vimos solo el primer punto de lo que significa, o de lo que nos hace falta en nuestro cristianismo.
Y ese primer punto es que para tener convicción necesitamos ser valientes para enfrentar la oposición y las batallas de la vida confiando en el Señor. ¿Qué situaciones está enfrentando usted? ¿Qué circunstancias está viviendo usted en su vida? ¿Qué cosas está usted enfrentando que tal vez usted dice, ok, soy cristiano, pero no tengo convicción? Soy cristiano, pero solo de nombre o de apariencia, porque definitivamente no tengo convicción. Hoy es un buen día para que juntos podamos venir delante de Dios, para que podamos decirle, Padre eterno, hoy venimos delante de ti, Señor. Hemos hablado de lo que tu palabra dice, Señor. No sé si hacemos parte del grupo de todos o de algunos. De todos los que escucharon, Señor, la palabra y supieron lo que era necesario para seguir. O de algunos que fueron los que tuvieron la capacidad de escuchar y tomar estas palabras y así mismo poder confiar en ti. Padre eterno, venimos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y tal vez hoy es un día para vernos a cara descubierta con tu palabra. Tal vez aún ni te conocemos, Señor. Podemos estar como Job, solo de oídas te habíamos oído, Señor. Tal vez estamos viviendo de la misma forma. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. ¿Qué es lo que le hace falta a nuestra vida cristiana? Convicción. Padre, yo te pido, por favor, que traigas convicción a nuestra vida. Que podamos entender que seguir y vivir para ti va simplemente más allá de una moda, de pertenecer a un lugar que alimente nuestra carne, o de hacer parte de un club social denominado iglesia. Que realmente nosotros, Señor, podamos ser esos valientes que han decidido negarse a sí mismos, que han decidido tomar su cruz y que han decidido seguirte. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tu palabra es la verdad. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y si te seguimos a ti, Señor, vamos a tener persecución. Vamos a tener, Señor, nuestra vida, tal vez siendo presionada por diversas cosas, pero también sabiendo, Dios eterno, que si realmente hay persecución en nuestra vida por causa de ti, entonces eso hablará realmente de la convicción que tenemos. Yo recuerdo la vida de este muchacho en Texas, TJ. Él vive una convicción tan profunda que no le importa que lo rechacen, que no le importa que lo persigan, que no le importa absolutamente nada más que agradarte a ti. Y eso hablaba mi vida, Señor. Porque debemos caminar, si realmente somos cristianos, debemos ser una evidencia de tu amor. Debemos ser una evidencia de tu palabra, debemos ser una evidencia de tu paz. Debemos ser una evidencia de la verdad, y la verdad no va a gustar a muchos. Tal vez tú vas a hablar de Dios y muchos te van a hacer a un lado. Tal vez tú vas a hablar de Dios y muchos van a querer huir, pero hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, diciéndote y entendiendo que te necesitamos. Padre, ayúdanos a entrar profundamente en esta palabra y que podamos, Señor, entender lo que tu Biblia, lo que tu palabra, lo que tu corazón dice para nosotros. Ayúdanos, Señor eterno, a tener la convicción, y para ello lo primero que necesitamos es reconocer, ser valientes para enfrentar, Señor, las circunstancias, la oposición y las batallas que vienen a nuestra vida, confiados en que tú eres Dios y que tú tienes el poder
y la autoridad para hacer las cosas diferentes. Por eso hoy, Dios eterno, venimos delante de ti, pidiéndote que seas tú, Señor. Yo soy un simple hombre, Señor, que expone lo que tu palabra dice. Pero que tiene el poder de cambiar y transformar nuestras vidas, eres tu Espíritu Santo. Eres tú quien trae la convicción a cada corazón y a cada persona. Y hoy yo te pido, Dios, que traigas convicción a cada corazón y a cada vida. Y de esa misma manera yo quiero pedirle a mi esposa que pase a este lugar. Y yo quiero decirte, Alicia, que Dios te ha llamado a vivir en una vida de convicción. Mañana